Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Ok, retomamos entonces, ya está grabando. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante. La versión Reina Valera 1960 titula esta sección del capítulo 1, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Como siempre les digo, los títulos de las secciones de cada capítulo son muy reveladoras. Si ustedes se dan cuenta, dice ahí Cristo como protagonista y personaje central de los textos que vamos a leer. Sobre todo eso, personaje central, Cristo. Y luego dos cosas, en torno a Cristo: poder y sabiduría de Dios. En la medida que vamos analizando y leyendo estos textos, verán ustedes la relación que hay entre poder y sabiduría de Dios. Porque el Evangelio de Cristo es poder y sabiduría de Dios. Vamos a intentar explicar a qué se refiere la Sagrada Escritura cuando habla de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría tiene que ver con ciencia. La ciencia tiene que ver con conocimiento. Pero ¿qué clase de ciencia? ¿Qué clase de conocimiento? ¿Qué clase de sabiduría? ¿Por qué Cristo es sabiduría? ¿Y por qué es poder? ¿Es lo mismo poder que sabiduría? ¿El poder conlleva sabiduría? ¿O al contrario, la sabiduría conlleva el poder? Bueno, hay una relación, porque el poder sin sabiduría no es nada. Y la sabiduría sin poder no es nada. Pero tanto el poder como la sabiduría provienen de Dios por medio de Cristo. Eso vamos a dilucidar en los textos siguientes. Y a mí personalmente, durante la semana, mientras repasaba estos textos y los estudiaba y los releía y los remarcaba y los profundizaba, me maravillaba y me gozaba de manera creciente. Porque me daba cuenta, al igual que Sócrates, que en la medida que aprendo me doy cuenta que sé menos. Como decía el sabio Sócrates, ¿verdad? Solo sé que no sé nada. Es decir, en la medida en que más avanzo, crezco en conocimiento, más me doy cuenta de mi ignorancia. Y dice así, el versículo 18, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Bueno, en base a las palabras introductorias que les he compartido, vamos a desarrollar texto a texto. Pablo comienza a vindicar el real interés sobre el cual los corintios deberían poner su mirada. Y al mismo tiempo
a revelar que aquellas cosas ellos que por años, por décadas, por siglos se habían considerado la fuente de la sabiduría, no era nada. Que la fuente de la sabiduría no se encontraba en los grandes pensadores griegos. Que la fuente del conocimiento no se encontraba en los sistemas filosóficos, ni en las corrientes de pensamiento, ni había que considerar como referente o marco identificatorio a algún pensador en especial, sino que Cristo es la fuente de poder y sabiduría de Dios. Y Pablo indica esta fuente. ¿Dónde encontrar el poder y la sabiduría? ¿Dónde encontrar la revelación de Jesucristo? Porque la palabra, dice Pablo, porque la palabra de la cruz, ojo, la palabra inspirada de Dios, o como la conocemos nosotros, la Biblia, dice muchas cosas, están escritas muchas cosas, están expresadas muchas cosas. Son muchas las temáticas que allí encontramos. Profecía, hechos históricos, poesía, alegorías, prodigios y maravillas, textos simbólicos, apocalípticos. Sin embargo, Pablo hace referencia a algo especial de la palabra y dice, porque la palabra de la cruz. Acá no dice porque la palabra profética, o por la palabra histórica, o la palabra poética, o la palabra simbólica. Acá dice porque la palabra de la cruz. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice la palabra de la cruz? Bueno, la expresión la palabra de la cruz simplemente quiere decir lo que dice la palabra respecto al sacrificio de Cristo. Ese tema es el tema central sobre el cual debemos profundizar y fijar nuestra atención si queremos una experiencia espiritual genuina. Porque en Jesús está la sabiduría y el poder. ¿La sabiduría en qué sentido? Y lo voy a ir explayando en la medida que voy avanzando. La sabiduría en el sentido de que la palabra de Dios nos revela de manera sorprendente y sobrenatural, bajo la iluminación y dirección del Espíritu de Dios, las profundidades del amor de Dios. Los misterios o el misterio. ¿Cuál es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz es el misterio de la piedad. Y no podemos comprender o alcanzar conocimiento, gnosis o epignosis. No podemos experimentar la epignosis, un conocimiento espiritual profundo, sustancioso de la cruz, del mensaje de la cruz, sin el poder de Dios actuando en nosotros. ¿Qué es la palabra de la cruz? El misterio de la piedad. Porque la palabra de la cruz, lo que la palabra habla, describe respecto a la cruz. Bueno, la palabra cruz podemos interpretarla de manera literal, el instrumento, el sacrificio, ¿cierto? Pero también podemos interpretarla de una manera espiritual. ¿Qué implica ese sacrificio? ¿Qué consecuencias eternas, cósmicas, espirituales conlleva ese sacrificio que se llevó a cabo? Porque la palabra de la cruz, o el discurso, o la predicación respecto a la cruz,
el sacrificio de Cristo, para algunas personas es locura. Y Pablo dice claramente, es locura a los que se pierden. Ayer les mencionaba a través de el grupo de Telegram, La Voz de un Perseguido, le mencionaba algunos tips, algunos adelantos en audio, se los envié por ahí, sobre el análisis que estaba haciéndose de esto. Porque la versión de Jerusalén, en vez de decir locura, dice necedad, necio. Porque la palabra de la cruz es necedad a los que se pierden. Acá dice locura. Bueno, ¿qué es la locura? La locura es una condición. La locura no es una enfermedad como tal, ¿vale? No existe una enfermedad que se llame locura, no existe eso. En términos psiquiátricos, no existe. La locura o el loco es una condición que describe un trastorno o una alteración psíquica de una persona. Y los trastornos psíquicos son variados. Bueno, a ese conjunto de trastornos psíquicos se ha tenido bien denominarles locura. Imagínense ustedes, ¿cómo consideran algunos la palabra de la cruz? Como una locura. Y evidentemente quienes hablan o promueven la palabra de la cruz son considerados locos, trastornados psíquicamente, fuera de la razón. De esa manera peyorativa y despreciativa, consideran algunos la palabra de la cruz. ¿Y por qué se considera una locura o una necedad la palabra de la cruz? Porque es un misterio que no pueden comprender o se niegan a hacerlo. No entienden la profundidad, la magnitud de este misterio de la piedad. Y por lo tanto es considerado locura. Porque quienes consideran locura la palabra de la cruz, intentan de forma independiente de Dios, sin la asesoría del Espíritu, entender el misterio. El misterio se comprende sola y únicamente bajo la dirección e iluminación, orientación, guía, asesoramiento, acompañamiento del Espíritu Santo. Sin esa persona de la deidad no se puede comprender, hasta donde Dios lo permite, el misterio de la cruz, el misterio de la piedad. Por eso es locura o necedad para quienes se pierden, porque no pueden comprender, porque quienes intentan comprender, independientes de Dios, el misterio de la cruz, lo hacen con sus propias herramientas, con sus propias capacidades. Por eso dice acá, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, porque no tienen esa ayuda sobrenatural para alcanzar el entendimiento, el conocimiento del misterio. Al contrario, quien sí tiene la herramienta espiritual puede comprender el misterio y se goza en él. Pero acá dice,
es locura a los que se pierden. Esa palabra me llamó la atención. ¿Por qué es locura a los que se pierden? ¿Pierden? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido se pierden? Bueno, algunos comentadores hablan sobre este se pierden como que se están perdiendo. O sea, no necesariamente están perdidos, sino que se están perdiendo en la medida que insisten en permanecer o en intentar conocer el misterio, no por el camino y los conductos que Dios señala, sino por sus propios conductos. Ellos, si persisten en esa actitud, se están perdiendo intentando conocer el misterio. Y como su intento por conocer el misterio separados de Dios resulta infructuoso, pues consideran locura o necedad a aquellos que sí creemos y abrazamos el misterio. Es decir, lo que la acusación de locura o de necedad más bien recae sobre ellos. Se pierden. Esto se pierden puede ser entendido en el sentido salvífico. Se pierden, ¿no es cierto? No se salvan, sino que se pierden. Pero en términos didácticos, se pierden en el sentido de que se extravían, porque no van por el camino correcto, no toman la dirección genuina, no andan o no escogen a quien es el camino, el verdadero camino, la verdad y la vida. Toman otro camino porque no cuentan con las señaléticas adecuadas, por eso se pierden, se extravían, toman otros caminos, otras vías y no escogen el camino, sino que escogen otros caminos. Por eso se pierden. Se pierden en su camino. Por eso que dice acá, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero, y acá está el contraste, pero los que se salvan, es decir, los que escogen el camino que lleva a la salvación, es decir, no se pierden, no se extravían, sino que escogen el camino de la salvación. Esto es, a nosotros, Pablo se incluye, es poder de Dios. Cuando yo escojo el camino correcto, no me extravío, sino que avanzo por el verdadero camino, la verdad y la vida, el proceso, el avance en ese camino es un camino de victoria, es un camino de éxito, porque el avanzar por la fe por ese camino lleva implícito o inherente poder para seguir avanzando. Porque para seguir avanzando por ese camino no lo debo hacer por mis propias fuerzas, sino que necesito poder adicional externo a mí para poder avanzar sobre ese camino. Por eso que quienes se pierden o se extravían no logran llegar al camino porque van por sus propias fuerzas. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¡Wow! ¿Qué implica esto del poder de Dios? Bueno, Cristo, como el verdadero camino, es poder de Dios. Porque el caminar por la senda de Cristo es un caminar transformador.
por el poder de Dios. El poder de Dios transforma al que escoge el verdadero camino. Pero ¿quiénes son los que se pierden? Bueno, según el contexto de lo que estamos leyendo, Pablo se enfrentaba cotidianamente tanto a judíos como a griegos. Y de ambos bandos, de ambos grupos, habían quienes se pierden o se estaban perdiendo por considerar locura la palabra de la cruz. Porque no solamente consideraban necedad o locura la palabra de la cruz los judíos, sino que también los griegos. Porque ambos escogían distintos caminos. No escogían el camino, la verdad y la vida, sino escogían otros caminos. ¿Cuál es el camino? El verdadero camino es el camino de la fe. El que creyere al Evangelio. El problema de los judíos es que no creían en Jesús como Hijo de Dios. Rechazaban el conocimiento del misterio de la piedad. Los judíos ponían su confianza en la ley, ponían su confianza en los profetas, ponían su confianza en las tradiciones, en las cosas externas, ritos, ceremonias y formas litúrgicas. Los griegos confiaban en sus propias capacidades naturales. Los griegos confiaban en su elocuencia, en la retórica, en su capacidad reflexiva, en el razonamiento. Y ojo, no tiene nada de malo el razonamiento, porque es una facultad humana, natural, dada por Dios. El tema es de que si no eran convencidos por la razón, no lo aceptaban. El problema era que no creían. No había fe. Ni judíos ni griegos creían. Porque el misterio de la cruz estaba fuera del razonamiento. No podían concebirlo. Ni judíos ni griegos concebían el misterio de la piedad. Los judíos se figuraban la manifestación del Mesías de una manera, pero la palabra de la cruz la mostraba de otra. Los griegos se figuraban el conocimiento de la verdad de una manera, y no solamente de una, de muchas maneras, porque habían muchas corrientes de pensamiento, muchas teorías, muchas posiciones. No aceptaban el misterio de la cruz, porque el misterio de la cruz no solamente implica el correcto entendimiento, estudio y comprensión de cierta información, de ciertos datos, sino que cuando la razón llega a su límite, debe dar reverente ocasión a la fe. En eso consiste el famoso racionalismo, que si hay algo que no se puede probar por la razón, pues no se acepta. Bueno, eso es un extremo respecto a la facultad del raciocinio. El raciocinio es un elemento que nos ayuda, nos complementa del punto de vista dentro de nuestra esfera limitada y finita como seres humanos. Pero Dios
espera de nosotros que nos entreguemos a Él por la fe, aunque no lo podamos probar, porque es una señal maravillosa de reconocimiento en nuestra limitación. Cuando no aceptamos algo porque no se puede probar racionalmente, estamos confiando en nuestras capacidades y no en el poder de Dios. Al contrario sensu, cuando reconocemos que nuestras facultades son limitadas, incluyendo la razón, damos paso a la fe, creer, aunque no se puede probar ni lógica ni racionalmente. Porque el poder de Dios está por sobre las leyes físicas, naturales, químicas. El poder de Dios puede romper las lógicas y el razonamiento. En la sabiduría y el poder de Dios se escapa al entendimiento racional humano. Versículo 19. Y Pablo cita Isaías 29:14. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Cuando habla aquí de la sabiduría de los sabios, está hablando efectivamente de aquellos que confían efectivamente en sus propias facultades intelectivas para llegar hasta la verdad. Y sin embargo se consideran sabios. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque los sabios y los entendidos de este mundo, que escogen otros caminos, pues toman diferentes vertientes y no escogen la vertiente que los llevaría a la verdad. Porque hay un solo camino, no hay muchos caminos. Hay un solo camino. Los griegos en su etapa presocrática intentaron explicar el mundo a través de las leyes de la naturaleza. Ahí tenemos a Anaxágoras, ¿verdad? A Tales de Mileto, a Anaximandro, a Parménides, luego llegó Sócrates, luego llegó Platón, luego llegó Aristóteles. Teníamos por un lado los epicúreos, teníamos por otro lado los estoicos, teníamos por otro lado a Zenón, teníamos a Diógenes, a Epicteto. Luego apareció en el Imperio Romano Marco Aurelio, el famoso emperador filósofo. Eran muchos los caminos en busca de la sabiduría y andaban así de cerca de llegar al conocimiento de Dios. Si usted estudia algunas de las propuestas de estos grandes pensadores griegos, por ejemplo, los famosos estoicos, desde Zenón para adelante, y usted lee los textos de los estoicos, es muy parecido a los principios del Evangelio, una cosa impresionante. Pero ellos atribuían lo divino a una racionalidad inherente en el universo. Le faltaba un empujoncito para reconocer al Dios creador de los cielos y de la tierra, pero no lo hicieron. Pero en su razonamiento llegaron muy cerca de lo que eran los principios del Evangelio. Una cosa impresionante. Si tan solo los griegos, y creo que esto lo dijo Santo Tomás de Aquino, o San Agustín, no recuerdo, pero uno de ellos dijo que si los griegos hubieran tenido ese empujoncito de humildad de poder reconocer al Dios verdadero de los cielos y de la tierra, los griegos hubiesen sido escogidos para difundir el Evangelio, porque los tipos eran inteligentísimos. Es cosa de leer las obras de sus pensadores, una cosa hermosa, maravillosa. Lea las meditaciones de Marco Aurelio.
a Séneca. Una cosa pero hermosa. Y usted dice, pero ¿cómo? Se escribieron cosas tan lindas. ¿Cómo no llegaron al conocimiento de la verdad? ¿Cómo no reconocieron a Jesús como Señor y Salvador? Si solamente hubiesen dado ese paso los griegos hubieran sido los evangelistas en este planeta. Porque los hombres eran pero maestros de la retórica, del discurso. Una cosa impresionante. Pero les faltó un último empujoncito. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Podemos disfrutar de la lectura de los grandes pensadores, tanto clásicos como contemporáneos. Pero toda esa sabiduría y ese conocimiento que bien nos puede aportar de distintas maneras, no son el camino. Hay un solo camino. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bueno, los comentadores están de acuerdo en señalar de que cuando Pablo habla aquí de dónde está el sabio, hace referencia a los pensadores griegos. Y cuando dice acá dónde está el escriba, pues hace referencia a los estudiosos judíos. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Refiriéndose a ambos sectores con los cuales Pablo tenía que vérsela seguido. Si ustedes se dan cuenta en las cartas de Pablo, con quienes más disputaba, o eran con los griegos o eran con los judíos. Y ambos eran disputadores. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Yo quiero decirles una cosa. Aquí en el versículo 21, cuando dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, es decir, en la revelación de su sabiduría, en la sabiduría de Dios expresada, no solamente en el Evangelio y en los profetas, sino en las obras de la creación. Ahí está expresada la sabiduría de Dios. Bueno, están expresadas muchas virtudes de Dios, ¿verdad? Su amor, su misericordia, pero el contexto, estamos hablando de la sabiduría. La sabiduría de Dios expresada en la revelación de su palabra, cosa que no aceptaban ni creían los judíos. Y también la sabiduría de Dios manifestada en las obras de la creación, que tampoco reconocían los griegos. Oiga, lean Anaximandro, Anaxímenes, Tales de Mileto, las explicaciones que daban ellos del cosmos. Aristóteles hablaba de un diemurgo. Platón hablaba del mundo de las ideas. O sea, ellos le atribuían ciertos poderes divinos a otras cosas, pero no reconocían al único Dios verdadero, el cual era promovido por Pablo. De ahí que el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, teniéndolo enfrente, teniendo los judíos la Escritura, en este caso el Antiguo Testamento. Tuvieron el privilegio de tener en su medio al mismo Cristo, de escucharlo en persona. Y no solamente a Cristo mismo, sino que a sus discípulos años después, y ni aún así no conocieron a Dios. Los griegos
observadores incansables de la realidad, del medio. Aún así daban explicaciones fantásticas respecto al cosmos. Algunos decían que el origen de todo era el agua, otros el fuego. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Leo de nuevo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, no me cabe la menor duda que Dios hubiese usado gustosamente las capacidades de los griegos y la erudición en la escritura de los judíos, sin duda alguna. Pero algo pasó que ni los unos ni los otros dieron el paso para reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Es decir, ambos grupos se negaron a entrar en el misterio, porque la cruz para ellos era necedad, era locura. Bueno, ¿qué hizo Dios? Desechó la erudición de los judíos, desechó la sabiduría de los griegos y dio a conocer su poder y su sabiduría por medio de lo que ellos consideraban necedad, de lo que ellos consideraban locura. Por eso que dice acá, a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ni lo uno ni lo otro, sino que lo que el mundo menospreciaba y consideraba locura, por medio de eso dio a conocer la sabiduría y el poder de Dios. Y esto nos va a entregar una lección tremenda, porque el conocimiento de las cosas de Dios, el conocimiento del misterio o de la palabra de la cruz, no tiene que ver tanto con sabiduría y conocimiento y erudición, sino más bien con la disposición a creer. Por eso que dice, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Saben ustedes que la identificación de los discípulos de Cristo como creyentes es el verdadero nombre de los discípulos de Cristo? Solo que después se les empezó a poner un sobrenombre. Ese sobrenombre era los cristianos. El decir los cristianos era como un apodo. Claro, porque se acostumbraba a identificar a ciertos grupos o personas con el nombre de su maestro, ¿no es cierto? Los platónicos, los aristotélicos, los paripatéticos, ¿cierto? Los estoicos de la estoa, ¿verdad? Los epicúreos de Epicuro. Eso era costumbre. Por eso que a los creyentes en Jesús se les llamó los cristianos. Pero el nombre natural de los discípulos de Cristo era o los discípulos de Cristo o los creyentes. Porque una característica de los discípulos de Jesús era que creían, y que no era una característica ni de judíos ni de griegos, porque ellos no creían. Pero los discípulos de Jesús sí creían. Es decir, cuando la razón, cuando la lógica llegaba a su límite, creían, rendían su voluntad, se reconocían finitos y creían. Pero tanto griegos como judíos eran suficientes. Si no eran convencidos por la razón, no creían.
Si no se les daba una explicación de cómo había hecho el milagro Cristo, no creían. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús sanó al ciego con barro en los ojos? Con lodo en los ojos. En más de una ocasión, el mismo ciego le decía, pero ustedes no creían, ustedes no creen. Ese es el problema de ustedes. El problema no es que ustedes sean tontos, ustedes eran eruditos de las Escrituras. El tema es que no creen. Por eso que acá en el versículo 21 se les llama los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, los creyentes en el crucificado. Los creyentes en los méritos de Cristo, de su sacrificio. Los méritos de su sacrificio. La fe en Cristo como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque los judíos piden señales, es decir, prodigios y milagros. Y los griegos buscan sabiduría, es decir, ellos confían o consideran suficiente su propio intelecto. Pero nosotros, a diferencia de judíos y griegos, creemos. Ahí está la diferencia. Pero nosotros predicamos, esa palabra predicar, hay que entenderla de manera genérica. Cuidado, no es que Pablo preparaba un discurso como tal. No, cuando dice predicamos, simplemente anunciaba. De manera natural y espontánea, de manera sencilla. Predicaba, anunciaba. Pero nosotros anunciamos a Cristo crucificado. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Por eso hay una famosa cita por ahí que dice Cristo y Cristo crucificado debe ser nuestra predicación. Porque eso es locura para el mundo. ¿Por qué? Porque ahí está la piedra de toque, el límite, tanto de judíos como griegos, de creer en la palabra de la cruz, en el sacrificio de uno que vino a esta tierra y caminó entre nosotros, y que su muerte implica méritos derivados del amor y la misericordia por la raza humana. Eso no se cree, no se acepta. Por eso que el versículo 23 dice, pero nosotros predicamos o anunciamos a Cristo crucificado. Noten que pone énfasis en esa etapa del ministerio de Cristo, en la crucifixión. Porque ahí están señalados los méritos. En la crucifixión se revela la justicia de Cristo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Esa palabra tropezadero dice relación con un cebo, no la trampa misma, que atrapa, digamos, que hace caer, que tumba, que atrapa, sino que el momento previo a ser atrapado, un cebo, un anzuelo, un distractivo para hacer caer, para ser atrapado, el cebo. La cruz de Cristo era un cebo, en vez de ser un elemento para salvación del judío, la cruz de Cristo para ellos era un cebo para hacerlos caer. Por eso que tropezaban en Cristo, tropezaban en la roca que era Cristo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles en general, no judíos, locura. ¿Crucificar? El Salvador del mundo crucificado, el Rey de los judíos crucificado de la manera en que fue muerto, ignominiosa, humillante. ¿Y tú esperas que yo crea eso?
que creyendo los méritos de ese carpintero voy a acceder a la vida eterna. Así pensaban los griegos. Versículo 24. Mas para los llamados son los que creen. Interesante. Bueno, a todos se nos viene a la memoria el famoso versículo: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Bueno, déjeme decirle una cosa. El llamado, el que es llamado, no basta con el llamado. La condición de llamado implica que el llamado cree y por eso responde. El que responda al llamado se entiende que cree. Por eso que los verdaderos llamados creen. Porque yo puedo llamar a alguien y esa persona no me cree y no se mueve. Está ahí, no viene para acá. El llamado cree y responde al llamado. Porque cree. De ahí la parábola del redil. Cuando el pastor llama a sus ovejas le responden. ¿Cómo le responden al llamado? Siguiéndolo, creyendo, confiando en su verdadero pastor. Pero más para los llamados, así judíos como griegos, porque Pablo también reconoce que hubieron muchos griegos y muchos judíos que sí creyeron. Más para los llamados, así judíos como griegos, noten, Cristo, tanto judíos como griegos que responden al llamado, creen en Cristo. Es decir, han aceptado el camino verdadero. Cristo, poder de Dios. Cuando soy llamado y acepto, porque creo y acepto a Cristo, o la palabra de la cruz, o en el crucificado, creo e inmediatamente actúa por la fe, porque yo creo por la fe, actúa porque la fe es la llave preciosa. Con esa llave se abre un mundo de victoria y de logros, porque por la fe actúa el poder de Dios. Y ese poder actúa para transformar, para convertir, para fortalecer, para confirmar. Por eso que dice acá Cristo, poder de Dios. Y ojo, cuando el griego acepta la palabra de la cruz, obtiene el verdadero conocimiento y deja de perder el tiempo allá con Platón y con Sócrates, porque ha escogido la verdadera sabiduría que está en Cristo y le da poder para comprender el misterio de la piedad. No se rompieron la cabeza los griegos intentando entender los misterios del cosmos y la naturaleza y la realidad. Bueno, en Cristo tenemos el poder que nos abre, la llave que nos abre a los misterios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, es decir, insensato para los incrédulos, ¿cierto? Lo que es insensato, ¿no es cierto? Lo insensato, según la sabiduría humana, la fe en Cristo es insensatez, necedad, locura. Bueno, eso que los insensatos consideran necedad es más sabio que los hombres. Noten cómo Pablo va elucubrando esta idea. Qué maravilloso esto. Porque lo insensato de Dios, o sea, lo que los gentiles consideran insensato, es más sabio que los hombres. Y lo débil, según los hombres,
lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En los círculos académicos, sobre todo en las escuelas de filosofía, me ha tocado, y de hecho hay literatura de eso, usted entra a internet y hay muchos ensayos, incluido uno que hice yo, donde generalmente se intenta hacer un parangón entre Cristo y Sócrates. Claro, cuando usted estudia la vida de Sócrates, el testimonio de vida de Sócrates es muy parecido al testimonio de Cristo. Muy parecido. Entonces, claro, se puede hacer un ejercicio académico y hacer un parangón, ¿no es cierto? Y claro, se intentan equiparar a los dos personajes, ¿vale? Pero no es lo que enseña la Escritura. Por más sabio que haya sido Sócrates, no le llega ni a los talones, y más abajo yo creo, a la persona de Jesús, a la sabiduría de Jesús, a la sabiduría de Dios. Acá dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, mirad es contemplad. Contemplad, hermanos, vuestra vocación. Vuestra vocación quiere decir nuestra elección, ¿cierto? Ya que respondimos al llamado, ¿no es cierto? La vocación es de ser creyentes, ser discípulos. Esa es nuestra vocación. Vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. No son muchos los sabios mentalmente hablando, físicamente hablando, intelectualmente hablando, no son muchos los sabios tampoco. O sea, los seres humanos extraordinariamente inteligentes son pocos. Aclaremos eso, dice Pablo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, hablando en términos de poder terrenal, riqueza, influencia, estatus, prestigio, ni muchos nobles. No son muchos los que pertenecen, o sea, si en el mundo son pocos los poderosos, son pocos los nobles y son pocos los sabios, ¿no es cierto? Aún más pocos son los que en ese grupo o en ese segmento de personas los que aceptan a Cristo. O sea, es muy difícil que un poderoso, que un noble y que un sabio según la carne acepte a Jesús. ¿Lo hubieron? Sí, pero muy pocos. Sino que lo necio del mundo, necio según los incrédulos, escogió Dios para avergonzar a esos sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a los poderosos. ¿Se dan cuenta que este asunto no tiene que ver con capacidades propias? No tiene que ver con recursos propios. El poderoso tiene todos los recursos del mundo, todas las comodidades del mundo. El noble tiene todo el prestigio y el estatus social del mundo. El sabio, según la carne, puede escribir todos los libros del mundo y hacer todos los ensayos y tener todos los títulos del mundo. Pero si no cree, si no creen, por eso Dios escogió lo necio y lo débil del mundo, para revelar, por medio de la locura de la predicación, la palabra de la cruz. Y son quienes se salvan. Recordemos el versículo 18. 1 Corintios 1:18.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios. Recuerden ustedes que los judíos se preguntaban impotentes, ¿de dónde habla estas cosas? Es un simple carpintero. ¿De dónde habla estas palabras? Y decían lo mismo de los discípulos. ¿De dónde hablan estos hombres estas maravillas si son hombres del vulgo? Porque la locura de la cruz es sabiduría. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es en nosotros, es poder de Dios, actuando en el que cree. ¿No creyó el ciego? ¿No creyó el ciego y vio? Señor, ¿quién es? Yo soy. Y el ciego se postró a los pies de Cristo y la adoró. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. ¿No eran avergonzados los eruditos judíos? Y por eso generaban en ellos envidia hacia Cristo. Bueno, hoy pasa lo mismo. Hace unos meses atrás escribí un mensaje por Facebook a un conocido exponente cristiano de apellido Ormachea y le hice notar un error y le escribí un mensajito debajo de un texto de una publicación, y él me responde de vuelta y me dice: lo último que me faltaba, me puso, un experto que me enseñe. Así me respondió ese prominente líder cristiano. Lo único que me faltaba, un experto que me enseñe, que me venga a enseñar. Ahí me escribió. Y yo le respondí de vuelta y le dije: mira, yo no soy experto de nada, pero me parece que hay cosas que a veces tenemos que aprender y otras que desaprender. Y como diciéndole: toma en cuenta lo que te acabo de postear. O sea, el orgullo les molesta que alguien que para ellos no está a su altura les diga algo. Algo así pasaba con los judíos, con los fariseos. Versículo 28. Y lo vil del mundo, eso de vil quiere decir alguien que no tiene fama, digamos. El vil es el que no vale mucho, el del montón, ¿cierto? Lo vil del mundo, que no tiene un nombre, el que no tiene una reputación, ¿cierto? Y lo menospreciado escogió Dios. Noten la palabra compuesta, menospreciado. Algo que se precia de menos. Qué increíble, ¿eh? El medio que ha escogido Dios para revelarse. Ha escogido lo vil, lo menospreciado. O sea, lo que los nobles, poderosos y sabios menosprecian, eso escogió Dios para revelar el misterio de la cruz y el poder de Dios, para avergonzar a los poderosos y a los sabios. ¡Qué tremendo! Y eso lo vimos en la vida de Jesús.
cómo un sencillo carpintero con la sabiduría de Dios avergonzaba a los fariseos. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Qué quiere decir esto de que y lo que no es para deshacer lo que es? Vamos a repetirlo. Y lo vil del mundo, lo que no tiene reputación, no tiene nombre, lo más ignorado, lo que considera el mundo que no vale nada, y lo vil del mundo y lo menos preciado, escogió Dios. ¿Noten? De ahí sacará escogidos. Y lo que no es decir, lo que el mundo considera que no vale nada, lo que no es decir, que ni siquiera existe, que no tiene valor, lo que no es, lo escogió Dios para deshacer lo que el mundo considera que sí tiene valor, que sí es. ¡Wow! A fin de que nadie se jacte, esa palabra jacte quiere decir vanagloriarse, gloriarse, preciarse, ¿no es cierto? A fin de que nadie, note, nadie se jacte en su presencia. Eso de que nadie se jacte en su presencia es lo mismo que decir que nadie se jacte ante Dios. De ahí viene anticristo, ante, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes la historia de Nimrod? Poderoso cazador delante de Jehová, ante Jehová. Es decir, hay una actitud desafiante, autosuficiente. Y por eso que el texto dice aquí a fin que nadie se jacte, ¿no es cierto? En su presencia, o delante de Jehová, o ante Jehová. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, es decir, por Dios, en este caso Dios el Padre, mas por Él, ojo, no te jactes en la presencia de Dios y te seas autosuficiente. Cuidado. Porque aún el creyente, disfrutando del poder de Dios en su vida, ni aún él debe jactarse en su presencia. ¿Pero en qué sentido? Porque también la Escritura dice que también los hijos de Dios se glorían en Cristo, ¿no? Pablo no se gloriaba en la cruz, dice. Bueno, entonces, ¿nos tenemos que jactar o no nos tenemos que jactar? ¿Cómo es la cosa? ¿Nos podemos gloriar o no gloriar? Bueno, depende. Porque si nos gloriamos en nuestros propios méritos, estamos en problema. Pero si nos gloriamos en Cristo, aleluya. Más por Él, vamos a bajar el volumen a esto, más por Él estáis. Es por Dios, por misericordia de Dios, que estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, Cristo, nos ha sido hecho por Dios, por voluntad de Dios, sabiduría, es decir, cuando el creyente responde al llamado, o el llamado cree en el llamado, actúa el poder de Dios. Porque escogemos y creemos en el verdadero camino. No como los judíos, no como los griegos, sino como creyente. Escogemos el verdadero camino que con el poder de Dios logramos comprender el misterio de la cruz y nos gloriamos en ella, nos gozamos en ella.
Gloriarse en el buen sentido quiere decir gratitud, agradecimiento, un gozo inefable, puro, santo, en Cristo. En ese sentido, es bueno gloriarse y qué rico gloriarse. ¿Ya? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Noten, cuando creemos en el misterio, en la palabra de la cruz, el misterio de la piedad, actúa en nosotros un poder que nos proporciona sabiduría, no la sabiduría del judío ni la sabiduría del griego, no, la sabiduría de Dios. Sabiduría, justificación, la experiencia del perdón de los pecados, la santificación, la perfección del carácter, la santidad del que cree y la redención como meta al final del camino. Y todo eso, tanto la sabiduría, la justicia, la santificación y la redención, son en el poder de Dios a través de Cristo, por la fe en Cristo. Cristo Jesús, poder de Dios para alcanzar sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No en su poder, no en su nobleza, no en su sabiduría, sino en el poder de Dios, que Él entrega su sabiduría, su justificación, su santificación, su redención. Cosas que no puede entregar ni la erudición judía ni la sabiduría griega, sino Cristo Jesús. Así que el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que gloriarse en el Señor tiene que ver con alabar, regocijarse en Cristo, dar gracias, acción de gracias, sentirse en paz, lleno, pleno. Gozar del poder de Dios por la fe en Cristo es vivir la plenitud de la presencia de Jehová en nuestra vida. Bueno, hemos llegado al final de este análisis. Hemos visto 1 Corintios, capítulo 1 del versículo 18 al 31. Dios mediante, en una próxima oportunidad que avisaré con antelación a través del grupo de Telegram, pues vamos a comenzar el capítulo 2 de 1 Corintios, proclamando a Cristo crucificado. Que va a estar lindo esa sesión. Así que están todos cordialmente invitados a participar de la próxima clase, la próxima transmisión. La transmisión en vivo queda en oculto y horas después subo la versión completa de esta clase con un audio óptimo, un respaldo, en el canal de YouTube La Voz de un Perseguido. Gracias a quienes me han acompañado y a quienes me apoyan mensualmente y que hacen posible poder tener los medios tecnológicos, logísticos para poder sustentar mi trabajo. Su donación es mi salario. Muchas gracias por su amor y su consideración. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche hermosa que nos has dado para poder aprender y profundizar más en las palabras de Dios. Gracias porque nos hemos gozado con los escritos del apóstol Pablo. Gracias porque hemos aprendido, Señor, que en Jesús hay sabiduría, justificación, santificación y redención. Que en Jesús está el camino, la verdad y la vida. Y que en la palabra de la cruz es donde tenemos que perseverar, pues allí está la revelación del misterio de la piedad. Gracias, Señor, por aquellos que escucharán este tema y se verán grandemente edificados. Ayúdame a poder seguir sustentando esta labor de enseñanza y de docencia.
Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno amigos, vamos a dejarlo hasta acá. Estoy avisando con anticipación cuando retomamos la clase, las transmisiones, y les agradezco a todos por su compañía. Que Dios les bendiga. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.